7 años, el hijo de Rosy, de 9 años, fue diagnosticado con leucemia. Justo en el 2019, cuando inició el desabasto de medicamentos oncológicos durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Al principio la familia los compró, pero el dinero fue insuficiente. Así que desesperados, recurrieron a los tribunales para exigir tratamientos en tiempo y forma para el pequeño. Por lo cual nos vimos en la necesidad como padres de recurrir a un recurso del amparo. Es un mecanismo constitucional para las personas que se sientan agraviadas por un proceso de autoridad que les cause un perjuicio en sus derechos fundamentales. Rosy obtuvo ese amparo y con ello se ordenó al sector salud darle a su hijo las medicinas que necesitaba. Pero este niño no fue el único afectado por el desabasto de medicamentos. A lo largo del sexenio pasado, la protesta en las calles se mudó a los juzgados. Tan solo esta abogada ha tramitado 450 amparos para papás de niños con cáncer en los últimos años, que exigían el derecho a tratamientos oportunos para sus hijos. Ordenarle a las autoridades que mencionábamos como responsables, en este caso al presidente de la República, al secretario de Salud a nivel federal, y propiamente a las clínicas del IMSS o del INSABI que tenían de 24 a 48 horas para suministrar los medicamentos para el paciente. Otros 440 niños superaron la enfermedad. Están estudiando en la prepa, muchos ya llevan una vida completamente, feliz. El contar con un amparo le dio la esperanza de seguir viviendo a cientos de niños con cáncer en México. De ahí que ante nuevas reformas a esa ley, los padres de familia no dudan en salir a defenderlo y buscarán cómo impugnar las reformas. Itzel García Briones, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ya le decía, esta noche me da mucho gusto compartir esta mesa de República MX con Alicia Salgado. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto. Bien. Aquí ahora sí que estrenando foro contigo. ¿Cómo lo ves? Increíble, ¿no? Está padrísimo, ¿no? Pues ADN Noticias. Ahí está, muy bien. Juan Ignacio Zavala, diputado por Movimiento Ciudadano, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación. Y Alberto Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? José Luis, qué gusto, ¿eh? Bueno, ya decíamos, ya veíamos el reportaje, esta pequeñita tuvo la posibilidad de hacerse de los medicamentos que no le daba el Estado, que no le daba el Servicio Público de Salud, y fue posible porque su familia interpuso un amparo. Entonces, ese amparo permitió que ella recibiera el tratamiento que necesita y bueno, ahí va avanzando y va evolucionando, va saliendo adelante. Sin embargo, esta iniciativa genera condiciones o estaría provocando las condiciones de que esto no fuera posible y hay muchos comentarios, el Colegio de Abogados, la Barra de Abogados, los constitucionalistas, la gente que entiende y conoce de estos asuntos ya encendió las alertas porque dice esto va en contra de un derecho fundamental que tiene el ciudadano, que es defenderse ante los actos de autoridad, los abusos. Juan Ignacio Zavala, entiendo, tú ya leíste, ya conoces perfectamente cómo viene la iniciativa. Danos una primera impresión, por favor. Pues mira, José Luis, efectivamente estamos muy preocupados en Movimiento Ciudadano por la propuesta que envió la presidenta de la República. El juicio de amparo es el recurso jurídico a través del cual, por excelencia, el ciudadano se puede defender frente a un Estado y frente a un gobierno que además tiene un historial de abusos y de abusos de poder. Y ese es el único mecanismo jurídico que tenemos fundamental para frenar estos abusos por parte de las autoridades en México. Y en los últimos años los avances en materia del juicio de amparo habían sido muchísimos, en materia de algunos de los temas que se han comentado, del interés legítimo, del alcance de los efectos generales, las suspensiones. Y en esta ley, no obstante la reforma judicial que ya habíamos tenido el año anterior en la Constitución, pues ahora todos esos temas que nos preocupaban ahora están metidos en la ley de amparo. Entonces, restringen muchísimo el interés legítimo, que el interés legítimo no es otra cosa que es quién puede pedir el juicio de amparo. Y hay dos tipos, pues el interés legítimo y el interés jurídico. Pues el interés jurídico es cuando hay algo que me afecta en mi esfera. Si a mí me quitan dinero, me quitan mi empresa, pues ahí está claramente acreditado cuál es el interés jurídico. Pero el interés legítimo es
uno, digamos, un poco más difuso, no es tan claro cómo te afecta. Pero en el tema, por ejemplo, de derechos medioambientales, de competencia económica, de intereses comunitarios, muchísimos avances en esa materia fueron posibles debido a que se reconoció este tipo de interés. Pues el Estado, la autoridad y el gobierno de Morena parecen más preocupados por resolverle la chamba a la autoridad que por proteger a las y a los ciudadanos. Porque con esto efectivamente le están haciendo la chamba más fácil a los jueces, pero no están garantizando los derechos, que es para lo que sirve el juicio de amparo, para defender los derechos de las y los mexicanos frente a los abusos del gobierno. ¿Tú cómo lo ves, Alicia? Porque esto afecta a muchos ámbitos de la vida cotidiana, de la vida diaria, pero estaba yo leyendo y en lo que tiene que ver con cuestiones de seguridad para las empresas, litigios de las empresas, por ejemplo, ante Hacienda, los coloca en una situación muy adversa, muy complicada. Mira, la propuesta fue presentada, dicen que a principios de septiembre, el 11 de septiembre, fue el 16 de septiembre, pero el 15 de septiembre en la noche. Recuerdo que exactamente a las 6 de la tarde estaba iniciando la transmisión del noticiero cuando veo la entrega y recepción en el Congreso de esta iniciativa, junto con otras que son parte de la reforma judicial. Me pareció muy grave y la forma en que lo dije es grave esta iniciativa de ley de amparo porque el principio más importante de las garantías constitucionales y de lo que se llama control constitucional se diseñó desde el constituyente del 24 y se ha respetado a lo largo del tiempo para garantizar el derecho de la ciudadanía de defenderse frente a actos de autoridad. Eso es muy importante. De cualquier orden, federal, estatal o municipal. Y segundo, de cualquier poder, inclusive el judicial. Una sentencia que viola el derecho puede darse. Y tienes casos evidentes y puedes irte hasta el control constitucional máximo, que puede ser se supone la Suprema Corte de Justicia para reparar el daño. Y una parte fundamental de ello también es la caución, es un elemento clave en los derechos humanos en todo el mundo y en los derechos empresariales, que implica la suspensión del acto. Si una autoridad te determina algo que puede perjudicarte en lo personal, en lo económico, en lo familiar, en la salud, en la vida, es importante que tengas un elemento de defensa, pero también de suspensión de ese acto de autoridad. Y hoy lo que hace esta ley de amparo es limitarlo. Se vende como vamos a hacer más ágiles los procesos, pero en realidad no están siendo ágiles, están limitando tu capacidad de defensa y están limitando efectivamente la capacidad o el derecho que tienes a que esa autoridad te pruebe que tienes razón. No solamente tú probarle a la autoridad que te puede hacer un daño, ese te puede es fundamental. Hoy se elimina. Es solo si el acto que reclamas está realizado, o sea, solo si tienes el daño, ya perdiste la empresa, la casa, la vida, lo que sea, entonces solo así lo vas a poder reclamar cuando el hecho esté consumado, no cuando presumas un hecho. En todos los permisos, cualquier empresa que tenga un permiso, autorización, cesión, concesión municipal, estatal o federal, hoy esa puede ser la respuesta. No tienes defensa, ¿no? Alberto, todo esto, ¿para qué y por qué? Bueno, a mí me parece que esto es la cereza del pastel de un Estado que está emborrachado de poder y que pues tiene el control del Congreso, tiene el control del Ejecutivo, tiene ya el control de la Suprema Corte de Justicia con esta reforma judicial que pues ya sabemos los acordeones y personas que fueron seleccionadas previamente. Y viene el tema de la reforma política con pues disminuir o diezmar al INE. Y esto cierra, exacto, el tribunal electoral, los órganos reguladores. Entonces, bueno, pues esto cierra el círculo
para tener un Estado omnipotente y omnipresente, porque además también revisas la ley de telecomunicaciones y es lo mismo, es una ley que va a vigilar y va a controlar a los ciudadanos, a los usuarios de telefonía, de televisión, de telecomunicaciones en general. Y obviamente, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de esto desde el punto de vista económico? Pues lo estamos viendo todos los días. Una caída permanente de la inversión. Van 8 meses consecutivos de la caída de la inversión. Ha caído el consumo, porque también ha caído el empleo. En este año solamente se van a generar 140,000 empleos formales, una cifra bajísima. Y obviamente pues la economía va a crecer, ¿qué? 0.4, 0.5%. Hace unos días el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, sus analistas trasnochados dijeron que íbamos a crecer mucho más y ya lo está celebrando el secretario de Hacienda, pero no hay nada que celebrar porque la economía está parada. Y entonces, bueno, pues estas son las consecuencias de todo este tema, de este entramado legal para controlar a la sociedad, al país, un Estado omnipotente y obviamente pues esto genera incertidumbre, lo que explicaban. Pues sí, no hay certidumbre para las empresas. ¿Cómo vas a invertir? Entonces, bueno, pues el entorno va a seguir siendo bastante negativo, incluso para la inversión extranjera, que también se festinó que la inversión extranjera estaba entrando. De esa inversión extranjera, un 19% más o menos es lo único que entró de inversión nueva. El resto, reinversión de utilidades, transferencia entre las empresas. Entonces, bueno, pues así no se va a poder, porque la verdad las inversiones van a venir a cuentagotas. Vaya cosa. Juan Ignacio, estaba la posibilidad, se planteó en algún momento que hubiera un parlamento abierto, que hubiera foros, que se escucharan a los sectores, fundamentalmente a los abogados, en fin. Pero ¿en qué quedó finalmente el asunto? Adán Augusto López, que está en medio de un escandalazo que no termina por aclarar, dijo que no iba a haber un parlamento abierto, pero sin embargo hay quien sí lo está impulsando. ¿Cómo quedó el asunto? Sí, pues mira, es muy delicado otra vez cuando estamos hablando del juicio de amparo, que ya dijimos que es el medio de defensa que tenemos los ciudadanos para defendernos de los abusos del gobierno, del Estado, que frente a esta reforma que se pretende hacer, que cuando se propone, oye, hagamos un parlamento abierto, escuchemos a las voces, escuchemos no solamente a los abogados, escuchemos a las víctimas, escuchemos a personas, a las personas con un interés comunitario en el tema del interés legítimo, a los colectivos en materia, por ejemplo, de protección de aguas, de bosques, de selvas, que han utilizado esta figura para lograr efectos favorables para sus causas. ¿Se podría hacer realmente un parlamento abierto? Además, ellos tienen la mayoría. O sea, ¿a qué le tienen miedo? Esa es, me parece que la pregunta fundamental. ¿A qué le tienen miedo? Que llevan prisa, si tienen la mayoría. Y bueno, resulta que Adán Augusto López, el coordinador de la mayoría de Morena, acusado, bueno, en proceso, digamos, su secretario de Seguridad en Tabasco, acusado de haber dirigido un cártel, no solamente de haber sido omiso, no solamente de haber pactado, de haber dirigido un cártel mientras él era gobernador del estado de Tabasco, sale y dice que no es importante el tema y que va a salir rápido. Ellos no se han definido, en lo que ellos se definen en un breve anuncio, Movimiento Ciudadano, vamos a hacer un parlamento abierto el lunes en el Senado de la República, un parlamento abierto institucional, vamos a invitar pues académicos, a personas de la sociedad civil, a ex jueces, a ex magistradas, pues para hablar de este tema, porque el juicio de amparo tiene una parte que es muy técnica, que no debería ser tan técnica. Yo, por ejemplo, he propuesto iniciativas para que sea mucho menos técnico el amparo, para que sea mucho más accesible. Hoy la verdad es que es un juicio también fundamentalmente para gente que lo puede pagar, porque se ha vuelto tan técnico y tan especializado que pocas personas tienen acceso a presentarlo. Pero en vez de estar pensando cómo garantizamos más derechos a las personas, cómo le garantizamos más derechos a la gente frente al gobierno, no. Lo que pretende la iniciativa es darle más fuerza al propio gobierno, cuando ya tienen, como ya se dijo aquí, el tema del Poder Judicial, cuando todas las reformas que se aprobaron el año pasado fueron en materia de concentración del poder, que le quitaron el INAI, quitaron el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, todas esas fueron para concentrar el poder. Y ahora lo que teníamos pues era el juicio de amparo. Frente a ese enorme poder, pues un recurso que me defiende del gobierno. Y ahora lo que se quiere es todavía quitarle ese poder al ciudadano para dárselo al gobierno. Y me parece que frente a esos elementos, pues
parece que no estamos frente a la reforma de la ley de amparo, parece que esta es la ley del desamparo. La ley de desamparo. A propósito del desamparo y lo que decía Alberto Aguilar, con este estado de cosas, ¿cómo va a llegar inversión extranjera? ¿Cómo se van a abrir? Ya no digo extranjera, aquí mismo, empresarios que quieran echar a andar negocios, que quieren invertir, desarrollo. Con esta situación realmente no invita a invertir, no invita a crear empleos, no invita a generar riqueza. Pues mira, yo creo que en México es curioso, pero hay muchos empresarios y ciudadanos y personas que le están dando el beneficio de la duda, por ejemplo, al cambio judicial. Lo que dice Juan Ignacio es clave, porque la mayoría de los ciudadanos no entendemos de manera normal si no estudias derecho constitucional, por ejemplo, o derecho administrativo, en la trascendencia de esta reforma. Y pues no todos somos abogados, ¿no? A lo mejor en la escuela tuvimos un barniz, en la universidad algo de derecho, que fue mi caso, un poco de derecho constitucional o un poco de garantías aquí y allá, ¿no? Pero en realidad es un cambio trascendente. Por ejemplo, las personas con esta iniciativa, porque además hay un cambio en cuándo se puede admitir el incidente de suspensión, así se le llama, es suspende el acto de autoridad, no lo puede suspender en bloqueo de cuentas. De la UIF. De la UIF, ¿no? Y ordenada también judicialmente, pero te voy a decir una cosa, el 95% de la suspensión, de los bloqueos de cuentas, no tienen que ver con lavado de dinero. Y los que tienen que ver con lavado de dinero no lo suspenden. Ahí tienes el caso de la diputada esta que fue acusada y cuánto se tardaron en bloquearle, ¿no? Es el caso específico. Pero la mayor parte de las veces te bloquean porque no le pagaste a tiempo al IMSS o porque no le pagaste a tiempo a alguna autoridad administrativa, algún derecho o algún aprovechamiento. Ese es un tema grave y solo te dejan la posibilidad de que tengas dinero para sobrevivir, un salario mínimo. ¿Te imaginas una empresa con las cuentas bloqueadas que no puede pagar una nómina? Bueno. Yo nada más pongo eso sobre la mesa. Eso no existe en los países que dicen que quieren recibir inversión, ni en China, por Dios. ¿No? Sí. Ni en China. Ni en lugares donde hay autoridad fuerte, hay. Luego tienes otros temas, por ejemplo, como el derecho a la salud, que tú estás mencionando. Si yo no estoy recibiendo lo que por derecho me corresponde, puedo recurrir a una autoridad y esa autoridad el juez puede ordenar que me cumpla. Aquí es cuestión de tiempo, ¿no? Pero ahora dice esta ley que tratándose de autoridades, pues no tiene que el juez dictarle el incidente de suspensión o resolverle rápido. Claro. ¿Y si es la vida? ¿Y si es el medicamento de cáncer? ¿O si es la prótesis importante para ella? ¿O si es la quemadura en la pipa? Como acabamos de ver. Sí, de eso se trata. O sea, es ciudadanía la que afecta. No es intereses de los ricos. O sea, no. Es a los mexicanos normales, comunes y corrientes. ¿Sabes cuántas disputas hay en materia de amparo que llegan a la Corte por límites territoriales? Es un problema de estados, ¿no? También ahí no hay forma de suspender. Hasta a ellos les afecta y no se dieron cuenta. Sin embargo, Alberto, esta narrativa que nos acompañan esta reforma, pues dicen, es que ya consultamos a la gente y está de acuerdo, y ese es uno de los principales argumentos que dicen tienen para seguir adelante con esta reforma. Bueno, evidentemente pues ya sabemos cómo procede la 4T, así se maneja. Pero bueno, otro tema del que yo quisiera abordar, José Luis, es el tema del Tratado de Libre Comercio, porque justamente pronto vamos a empezar ya en unos meses. El tema. Ya empezó, digamos, las consultas públicas. Y yo quiero pensar qué va a pasar con el acuerdo comercial cuando el embajador o la gente experta de los Estados Unidos que está aquí revise esta situación de esta modificación al juicio de amparo. Pues creo que va a haber un problema, porque ¿qué país va a querer suscribir un acuerdo comercial con otro en el que no hay certidumbre para sus inversiones? ¿Qué va a pasar? Me lo pregunto yo.
Pudiera ser esto, no lo sé, pero porque no se han dado a conocer, puede ser algunas de las barreras no arancelarias que se han mencionado, ¿no? Pero se suma, o sea, como no se ha aprobado, pues puede que se sume. Y el tema es que pone en predicamento más la certidumbre y el futuro económico de nuestro país con un tema tan relevante como el acuerdo, ¿no? Alberto, muchas gracias. Gracias, José Luis. Juan Ignacio, un gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Alicia, como siempre, un placer. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia Salgado.